sobre un relato sobre lo que encontró o halló en las heridas de esta persona. Porque por per se el testimonio, el análisis que se hace cuando el testigo, en este caso que es víctima, es un testigo directo, pues lo haría con fundamento en los presupuestos que señala el 402. El 402 dice: sí, el testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar. Pero miren que sobre la apreciación del testimonio, el 404 que dice: para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido, los sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de su respuesta y su personalidad. Para empezar, entonces, tendrá que hacerse una fundamentación sobre la valoración de la prueba que fue aducida debidamente y sin violar el debido proceso, incorporada y aducida en el juicio oral. Porque recordemos que entonces el juez solamente podrá apreciar, según el texto del 379, el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que le hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional. Y lo mismo que para condenar no se puede hacer, según el 381 inciso segundo, la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Entonces, si el 372 y el 373 que habla de la libertad probatoria, pues dice que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código, por cualquier otro medio técnico científico que no viole los derechos humanos. Ahora, con el tema ese de la cadena de custodia que les decía, el tema ese de donde un juez de aquí de menores absolvió porque el fiscal no incorporó el acta de incautación de un alucinógeno, y el juez dijo pues que no podía, se quebrantaba el principio de autenticidad o mismidad, pero el tribunal, trayendo en colación una sentencia de Patricia Salazar Cuéllar, pues dice que no, que porque otros medios probatorios dentro de esta libertad del 373 llevaron a establecer el policía que capturó a la persona y el perito forense químico que llevaron a juicio oral a decir pues que era su sustancia que le habían sido entregada. Pero entonces ahí estaba el tema de la cadena de custodia, pero como el 277 pues sí dice, se matiza en ese sentido. La Corte, en este caso el fallo de esta providencia de Patricia Salazar Cuéllar, dice pues que el 277 inciso segundo, que la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y de evidencia física no sometidos a cadena de custodia debe estar a cargo de la parte de los que los presenten. Entonces, dentro de esa libertad probatoria pues es posible llegar a él por otros medios. Luego, volviendo al caso entonces, ¿de qué manera si se le va a dar entonces un valor probatorio a ese testimonio huérfano de lo otro? Si la carga de la prueba en este sistema penal acusatorio es un imperativo y es lo primero que debe valorarse en el juicio oral, la manera en que ingresó esa prueba, porque el juez no está autorizado en libre convicción a hacer unas conclusiones, sino que él tiene que hacerlo a través del pensamiento complejo, que es la carga discursiva, para que lo lleve entonces la fundamentación, un juicio de valor, ya no el juicio lógico de ese que el de Aristóteles, pues en relación con esto de la sana crítica, sino de análisis en conjunto de los elementos materiales de prueba y de acuerdo al valor que se le da a cada uno de ellos, a la prueba testimonial, a la prueba pericial, a la prueba documental. Y el juez, ya después de que haga ese filtro de determinar la legalidad, porque si no sería entonces una causal de casación, entra a fundamentar con un juicio de valores. Ahí entonces es lo que se habla del pensamiento complejo. Pues para ello, miren, así grosso modo, entonces cuando se habla de ese
pensamiento complejo aquí lo trata pues muy tangencialmente el profesor, el autor del libro Andrés Nanclares, pero no entra a establecerse cuál es ese principio pues el dialógico, el conector, el hologramático y el recursivo. Lo que sí es cierto es sobre esto de las reglas, que es como son la claridad, la pertinencia, la relación y la consistencia, pero me llevó entonces a revisar un poco más el tema y encuentro en este autor que les dije, el profesor, que ustedes lo pueden consultar en YouTube, sobre puntualmente este tema del pensamiento complejo, Apadi Ahumada Gallardo, magíster en educación. Y entonces, para ello, ahora ese pensamiento científico ya no, pues ese pensamiento científico ahora es un pensamiento más liberal, digámoslo así, echando mano de muchas fuentes, un pensamiento más libre, digámoslo así, tal como por el cual asesinaron a Michel de Servet, un libre pensador, atreverse a irse en contra de los criterios de la Iglesia sobre el tema ese de la Santísima Trinidad. Entonces, para ello, también hay que escuchar a Edgar Morin sobre el tema del pensamiento de complejidad. Entonces, el pensamiento complejo es salirse del pensamiento cartesiano científico. Primero, interrelacionar los elementos que existen en el mundo que nos rodea. Interdisciplina es apreciar el mundo de una manera diferente. Es conocer y llegar a conocer lo que uno conoce, cómo se entiende el mundo que lo rodea, qué instituciones influyeron para ayudar a uno a apreciar de esa manera. Ahí también cuenta el tema de la educación de cada uno. Por eso el juez debe tener un nivel académico, una preparación como tal, porque tiene en sus hombros la decisión de sancionar a una persona. Superar errores, bueno, aquí dice el principio de... se refieren también al principio de autopoiesis de Humberto Maturana y Francisco Varela, sobre el sentido del humano. Y para clarificar un poco más, por ejemplo, lo del principio hologramático. Dice, en un sistema organizado, él está en cada uno de sus miembros. Dice, el todo está en las partes que lo componen y cada parte está en todo. La sociedad y su estructura está en cada uno de los ciudadanos. Cada uno de ellos está en el total, influye en el total. Es una relación dialéctica. En una relación dialéctica, sobre todo para los que quieren un cambio, ¿no? Es la forma de relacionarse en la sociedad. Es decir, por ejemplo, en el ser humano, una célula, ahí está el ADN, toda la cadena de la codificación. El todo está en una parte y en una parte está todo. Algo así más o menos podría hablarse ese principio hologramático. Y por eso, cuando se habla de esto, por ejemplo, del principio dialógico, en los términos pues que aparece redactado en el principio dialógico, se dice que es estudiar los antagonismos que existen entre las cosas y la complementariedad que pueden tener. La dialógica interpreta que los opuestos son una unidad y pluralidad, que los polos opuestos se atraen y dependen uno de otro para existir. Por ejemplo, el bien y el mal, el día y la noche. Dice aquí, por ejemplo, un buen ejemplo dialógico es el del desorden ordenado, ya que dentro de este aparente antagonismo, uno dentro de su desorden puede tener su propio orden. Entonces, lo dialógico es que contempla o propicia la posibilidad de discusión. El bucle recursivo, cuando se habla del principio, el principio recursivo,
circuito donde los efectos retroactúan sobre la causa. Los productos son en sí mismos productores de lo que produce. ¿Podría esto dar lugar pues entonces a algún tipo de confusión? Cuando lo aborda pues viene allí a crear pues obviamente eso de como un rechazo, digámoslo, cuando leíamos el principio de la lógica, de la sana crítica, la lógica, el del tercero excluido, del principio de no contradicción, el de identidad, cuando comprendíamos nosotros las ciencias exactas y su influencia en la sana crítica, las reglas de la experiencia, que bien difícil es cuando de pronto se interponía un recurso de casación cuando se viola, se acalanta las reglas de la sana crítica, que aún persiste todavía, pero que no debería ser ya de esa manera. Si esto es así, pues de que ya no es la sana crítica que lleva a la certeza racional, sino la argumentación discursiva que llevará entonces a la certeza discursiva. Por eso entonces de pronto, si escuchan ustedes al profesor que le mencioné, a Ahumada Gallardo, él pues dice que esto del pensamiento complejo está influenciado mucho por ejemplo, el creador de la teoría general de los sistemas, de Ludwig von Bertalanffy. También el tema de la teoría de la relatividad restringida de Albert Einstein. El punto de vista que se tiene una persona que está estática y otra persona que está viajando a la velocidad de la luz son diferentes. De Werner Heisenberg, principio de incertidumbre. De Norbert Wiener, la cibernética. De Kurt Gödel, teoremas de la incompletitud. De la neurociencia, que es el funcionamiento fino del cerebro, la imbricación del cerebro y la desimbricación de las neuronas que se conectan, el principio de la autopoiesis ahora de Humberto Maturana. Y mire que esto del pensamiento complejo, si se coge por ejemplo a Gunther Jacobs, Gunther Jacobs, su dogmática penal, teoría de los sistemas, pues viene de lo que se plantearon por varios sociólogos. Él seguía en ese tema de la teoría de las funciones y allí entonces se extraen todos esos principios de la teoría de la imputación objetiva, sobre todo para establecer lo que es competencia por organización y cuando es competencia institucional. Entonces, de los riesgos que se crean negativamente porque yo estoy en la obligación de evitar que se dé ese resultado. Y eso es dentro de la teoría de los sistemas, seguramente, obviamente que tiene que ver dentro de ese estado compuesto como tal. Entonces, la sociedad, y por eso de pronto allí, cuando hablamos del principio hologramático, la sociedad y su estructura está en cada uno de sus ciudadanos. De allí que entonces, ahora, cuando se dicta la sentencia del juez no la dirige para él ni para el sentenciado solamente o para las víctimas, sino para el público en general. Cuando el juez está tomando una decisión, la está haciendo dentro de un pensamiento complejo, pero lo está diciendo de una manera dinámica, discursiva, utilizando la retórica incluso, para llegarle de una manera machucada y entendible a ese público, porque es que el conglomerado social frente a una conducta, ponerle digámoslo así, esperan es precisamente ese pronunciamiento que va a tener incidencia entonces en todo el núcleo social. Pero como bien lo dice de pronto aquí Andrés Nanclares, que a daño que causan los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando a una persona un juez de control de garantías le otorga la libertad, y eso me lo decía un colega allí, un juez de garantías en un caso de menores, a uno le impone una privación intramural, un centro especializado, y al otro le daba la domiciliaria. ¿Y qué argumentación tiene que hacerla de tal manera para que no vaya a prevaricar incluso
y porque se le van en apelación y los superiores de pronto lo censuran porque dan esas detenciones domiciliarias, y eso le pasa también a muchos jueces de control de garantías que terminan investigados por un prevaricato, pero porque es que tenemos arraigado ese chip de que, sabiendo que hay una afirmación de la libertad del artículo 295 y que la excepción debería ser en la detención, pero como siempre ahora en este sistema de tendencia acusatoria, fíjense bien que lo ideal sería que la persona, una justicia restaurativa, porque por ejemplo en adolescencia es la justicia restaurativa. Si usted mira por ejemplo el artículo, el 180, la finalidad de las sanciones, el 178 de la ley 1098 dice: ¿cuáles son las finalidades de las sanciones? Dice: las sanciones señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas. Esa es la finalidad. Entonces, esta es una justicia restaurativa, y si la ley 906 no lo es menos, porque si ustedes miran el Código de Procedimiento Penal, pues están los mecanismos de justicia alternativa, a ellos se refieren. Entonces, en los artículos, dice, libro cuarto, ¿qué dice el Código de Procedimiento Penal? Dice justicia restaurativa. Y entonces, tenemos esto de la conciliación preprocesal, capítulo 2, de la mediación, capítulo 3. ¿Y dónde está eso? ¿Será que lo aplicamos? Yo les digo una cosa, por ejemplo, en el principio de oportunidad, mire, en 3 años que llevo, si le han dado a 2 menores el principio de oportunidad, ha sido mucho. No cambiamos ese chip. ¿Cómo es posible que yo vaya a un juicio oral por un joven que está procesado acá por haberse hurtado un retrovisor de un vehículo, intentado hurtar? Un retrovisor que no te vale sino 15.000 pesos, 20.000 pesos en el mercado negro. ¿Será justicia llevar eso hasta última instancia? Eso es desgaste, cuando hay otros medios alternativos. Por eso está el principio de oportunidad. Tal vez por allá el otro día en un juicio, aquí en la 906, al principio, cuando estuve en el 2006, un señor lo procesaron, lo llevaron casi a juicio oral por hurto de un taladro destartalado, vejete, vetusto. No valía sino 20.000 pesos, casi que me tocó sacar y decirle al juez: mire, yo pago ese taladro, pero ¿cómo es posible que lleguemos a esta señora a un juicio oral por eso? Carajo, el desgaste de la justicia. Ahora, por razones de política criminal, los señores altos dignatarios van a despenalizar algunos tipos penales que están llenas las cárceles por delito, por ejemplo, de inasistencia alimentaria. De ese catálogo que existe en el Código Penal, yo creo que hay figuras que son obsoletas, no se aplican, y hay letra muerta. Y lo mismo entonces pasa con el procedimiento, sobre todo pues ahora entonces con las libertades. Entonces hay que cambiar esa mentalidad, mis queridos amigos, y importante esta obra pues del profesor, el autor, no sé si sea profesor, Andrés Tanclares Arango, para comprender entonces que realmente entonces el método sistémico de evaluación probatoria es de lo racional a lo razonable. Ya no es la certeza racional, sino la certeza pues discursiva. Y entonces llama la atención poderosamente, creo yo, que desde el 2005 pues que tenemos en vigencia este sistema penal acusatorio, aún todavía estamos dando tumbos frente a eso. Mire, es cuando, por ejemplo, les decía yo, pues una persona que acepte cargos allí en las concentradas, se dicta la sentencia y el juez que lo que hace una valoración, una argumentación discursiva allí, fundamenta, pero mire lo que tiene, esos elementos de prueba pristinos, y los analiza
a ver si le da el fundamento para dictar la sentencia. Pero con mayor razón cuando una persona se avanza al juicio oral y es vencido en juicio con toda la introducción a un sistema bajo los principios ya de inmediación, concentración, contradicción. Y ahí está entonces en el 382 todo lo que son medios de conocimiento. Mire que la norma dice, pues, vuelve y repite, elementos materiales de prueba, habla de la evidencia física, del testimonio, la prueba pericial, la prueba documental, la inspección, y dice cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico. 382. Pero cuando se dicta una sentencia a priori, con base en esa inferencia razonable, ¿creen ustedes que acaso tienen entonces los medios suficientes para condenar? Pues claro, porque si no, no se dictarían sentencias en las condiciones. Cuando se hace un preacuerdo, por ejemplo, que se degrada una conducta, una cuestión que al principio nos aterraba a todos, que cómo le van a dar a una persona de autoría, por ejemplo, a complicidad, pero es una forma de arreglar el problema, de acuerdo pues a esa reforma protestante Juan Calvino, que no le interesa a nadie es tener cárceles llenas, sino resolver problemas pragmáticamente. Y eso es lo que nos falta realmente, ser más pragmáticos, dejar que el asunto entonces, mire, hoy en día está con ese diseño como está actualmente. Entonces es la invitación para que reflexionemos sobre estos tópicos, de que estamos cometiendo con muchos errores, venimos con ese chip del sistema anterior y nos cuesta todavía trabajo. Si pasa con la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, pues ni se diga entonces de ahí para abajo cómo estará la cosa. Y allí entonces es que me pongo la camiseta con Andrés Nanclares Arango, que realmente tiene que cambiar esto, quiere que cambiar esto y aceptar que realmente hubo un giro con la introducción de ese sistema de tendencia acusatoria a través del acto legislativo 03 del 2002, que reformó la constitución política para dar entrada entonces a un modelo que apenas lo estamos aceptando y lo estamos asimilando. Mis queridos amigos, eso era lo que les quería entonces participar esta semana, y por favor miremos que la cosa ha cambiado. Ok, algunos no estarán de acuerdo, como dice el mismo Andrés, pero bueno, yo creo que es bueno caer uno en cuenta en el error y corregirlo, no seguir sobre el mismo. Dale like si te gusta.